Clase de la semana pasada sí la subió. Sí. Aunque entonces no sé qué pasó, no la encuentro. A ver, Déjeme checar. ahorita checo, ¿eh? Me puedo equivocar. Sí, gracias, maestro. De hecho, aquí tengo abierta el aula y aquí lo reviso. Sí, ahí está, aquí está. Gracias. Sí. De hecho, le puse cuarta actividad y no, es la tercera. A ver, de una vez la corrijo. Aquí. Confirmado, ¿eh? Sí está arriba la clase pasada. Sigue llegando gente. Déjenme entro acá. Permítanme tantito. Es que voy llegando y llegué raspando. Muy bien. Le voy a compartir la pantalla. Que sigue llegando gente. Yo no quiero dejar a nadie afuera. Muy bien. Lo que nos quedó pendiente de ver es el conflicto de leyes en el espacio. Aquí más bien es el conflicto de aplicación de leyes en el espacio. Y básicamente para ir adentrándonos en este tema, dices, conflicto de leyes en el espacio se refiere al espacio territorial en donde la ley puede y debe ser aplicada. Y en el caso que para un mismo asunto se pretenda la aplicación de distintas leyes que se contraponen, determina cuál de ellas prevalecerá por encima de otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En diferentes estados puede haber una misma ley, puede ser con ligeras diferencias, ¿sí? Entonces, cuando un asunto se origina en el estado de Nuevo León, pero termina en el estado de Tamaulipas, entonces hay una problemática que siempre se presenta y se dice, ¿qué ley aplicamos? ¿Sí? Si la de Tamaulipas o la de Nuevo León, si donde inició el proceso o donde terminó, o por los estados en donde pasó y que de alguna manera se vieron estos estados afectados. ¿Sí? Entonces, ¿qué ley aplicamos? De ahí radica por eso se le llama el conflicto de qué ley vamos a aplicar. Entonces, también por eso este tema está muy cerquita del tema de no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, aquí lo que se aplica es la ley que más beneficie al asunto. ¿Sí? Esa es como que una regla no escrita y pero eso es lo que se trata de hacer, de aplicar la ley que más beneficie. ¿Sí? Como en toda creación de la ley, tiene que haber supuestos. Acuérdense que en toda la ley tiene que haber un supuesto para crear la ley. Puede pasar esto, entonces voy a tratar de encuadrarlo en una ley. A veces nos ganan las situaciones y el supuesto no existe y ya se tienen que ir a la ley directamente. Pero generalmente hay un supuesto o sea, tratando de ser los legisladores, tratando de ser proactivos, ven el supuesto, analizan el supuesto y crean la ley, ¿sí? No es la excepción que en la aplicación de las leyes en ciertas situaciones se encierra un conflicto de aplicación en cuanto a su competencia y vigencia. Hay varias cosas. ¿Qué variables tienes en la ley a la hora de aplicarla en diferentes estados? Inclusive, yo estoy hablando de estados dentro de México, pero hay leyes, hay conflicto, y eso se refiere también a este concepto a leyes de otros países, ¿sí?
Por ejemplo, y eso se ve mucho en derecho privado, ¿sí? Entre las empresas transnacionales, ¿qué ley vamos a aplicar? ¿Qué ley vamos a seguir? ¿Sí? En los casos más, vamos a decir, más light, por decirlo así, cuando las empresas estadounidenses, que es el 4 de julio en Estados Unidos, pero también les dan el día en Estados Unidos, el día es libre, ¿verdad? Por ser el 4 de julio, que es el día de la independencia en Estados Unidos. Si esa empresa tiene una filial en México, también aquí les dan el día, ¿verdad? Entonces, esa es una costumbre, vamos a decir una costumbre, bueno, aunque ellos lo tienen por ley, para ellos es una ley extraterritorial, ¿sí? Que traspasa fronteras y en sus filiales la van a aplicar, ¿sí? Mientras no contravenga a las leyes de México, no pasa nada, ¿sí? Pero si contraviniera una ley de México, pues entonces, ¿qué pasa? Se hace un conflicto de aplicación de las leyes. Entonces se determina, pues, cuál es la mejor, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más beneficia? ¿O cuál es la que menos perjudica? ¿Sí? Entonces, que en relación, dice, bueno, otra vez este concepto, como en toda creación de la ley, tiene que haber un supuesto, no es la excepción que en la aplicación de las leyes en ciertas situaciones encierra un conflicto de aplicación en cuanto a su competencia y vigencia. Y lo que pone unos incisos, que en la relación jurídica intervengan extranjeros en un estado determinado. Si por ejemplo ven extranjeros y dice, oye, espérame, pues es que aquí en México no puedo hacer esto, pero allá sí lo puedo hacer, ¿verdad? En Estados Unidos sí lo puedo hacer, la ley me lo permite. Aquí ni siquiera está en la ley, o aquí es un delito, o aquí no se permite, o está más limitado hacerlo, tiene ciertas condiciones diferentes a la de allá, entonces se crea ese conflicto. ¿Sí? Que intervenga un nacional con uno o varios extranjeros, que el acto se ejecute por nacionales, pero debe tener aplicación fuera del estado de que se trate, que el acto se ejecute por nacionales, pero beneficie o perjudique extranjeros, que el acto se celebre en el extranjero, pero debe ejecutarse en territorio nacional, que el acto se celebre por extranjeros y debe ejecutarse en el territorio de un estado distinto que puede ser el de alguna de las partes o diverso. Por ejemplo, cuando una empresa, vamos a hablar de una empresa americana, se quiere establecer en México o una coreana se quiere establecer en México, las leyes coreanas de acuerdo Estados Unidos o coreanas o la que sea de cualquier país, pues ellos tienen su ley del trabajo, ¿sí? Que se refiere lo que vendría siendo en contravención a la nuestra, la ley federal del trabajo. Ellos tienen su propia ley, pero como van a estar en México, lo que me ha tocado a mí ver es que, ¿sabes qué? Pues apégate a lo que está en México nada más. Ya no le metas leyes de nosotros, salvo algunas muy importantes, culturales y de costumbres que tienen ellos, pues la aplican también acá. Pero son netamente leyes de México. ¿Por qué? Porque están en México. Ahí sí no hay conflicto. Ahí es la de México y se acabó. ¿Sí? Ahí no hay conflicto. Se aplica donde están. Entonces, pero no, en algunas otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, las patentes. Las patentes, allá tienen una patente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la empresa se creó en Estados Unidos y siempre ha estado en Estados Unidos. Vamos a suponer que la Ford tiene sus patentes en Estados Unidos, como cuando nació la Ford. Viene a México la Ford, que tiene un montón de años ya aquí, pero sus patentes tuvieron varios problemas porque varias personas, americanos que venían para acá, querían crear patentes en México de la Ford, afectando a la Ford, ¿sí? Porque en México esas patentes no valían. Entonces, hay un conflicto de aplicación de la ley. Entonces, ahorita eso ya ha cambiado mucho. A la hora que tú vas a dar de alta una marca o una patente, pues tiene validez nacional y tiene unos preceptos. Vas a estar en Estados Unidos, bueno, tienes que ajustarte a estos requisitos, alguien que te asesore con eso, y ya esa patente vale también en Estados Unidos. Entonces, se han ido, a, ¿cómo se dice? Limando algunas asperezas entre las leyes de ciertas cosas, de lo que más se usa. Cuando es un conflicto que está ocurriendo constantemente, pues lo afinas para que ya no pase tanto, ¿sí? Y ya no se convierte en un conflicto, ya es un acuerdo que se hace por escrito,
y ya, así se va a hacer. La Ley General de Comercio es la que va a determinar cómo es, pero ya se pusieron de acuerdo. Para las cosas que son nuevas y que van sucediendo y empresas nuevas que vienen con nuevas costumbres, nuevas leyes, nueva regulación, etcétera, pues entonces ahí es cuando entran los conflictos, ¿sí? A eso se refiere este tema, conflicto de aplicación de leyes en el espacio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos aquí un pequeño video. La verdad que si lo pongo me voy a extender mucho y el tema que vamos a ver ahorita, pues no vamos a alcanzar. ¿Sí? Aquí puse un pequeño esquema, conflictos de aplicación de leyes en el espacio. Hay de leyes que traspasan fronteras y son de extraterritorialidad absoluta, y hay de territorialidad y extraterritorialidad, que son nomás de ese territorio, de su ámbito espacial de validez, que es todo México o todo Nuevo León, ¿sí? Y así se divide. El video, pues, me gustaría que ustedes lo vieran con más calma. Aquí está la liga. Sí me gustaría mucho que lo vieran para que les va a dar un panorama más amplio de lo que estamos hablando. Y luego, esto de la retroactividad de la ley, no me acuerdo si lo comentamos, me recuerdo perfecto que lo comentamos, donde poníamos el caso de que si se cometió un delito ahorita en el 2000, pero esa persona que cometió el delito en el 2000, lo atrapan en el 2005, y lo primero que tienen que hacer ustedes como abogados es, a ver, ya lo atraparon este cuate en el 2005, el delito lo cometió en el 2000, ¿qué cambios ha habido en esa ley? ¿Sí? Él cometió el delito de robo a mano armada con agravante de asesinato y lo que usted quiera, lo que le quieran poner a la licuadora, ¿sí? ¿Qué le cambió la ley? ¿No cambió? ¿Sigue igual? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Y ustedes tienen que estar así bien listos con eso. ¿Sabes que sí cambió? Antes la pena eran de 14 años y ahora por alguna razón la cambiaron a 12, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber eso porque ustedes van a aplicar la que mayor le beneficia, ¿no? La de 12 años. Aunque no nos guste, esa es la que se debe aplicar. Y si no la aplican, el juez a la hora de la hora le va a decir, abogado, no te fijaste bien, tienes que aplicar esta ley porque esa es la que más le beneficia y para no faltar al artículo 14 de la Constitución, que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿sí? Entonces, hay que estar listos con eso. Siempre que una situación, y no nomás en materia penal, en cualquier materia, hay que revisar esa parte, ¿sí? También aquí hay un video, que me gustaría que lo vieran. Bueno, si hay chance ahorita al final, lo podemos ver sin problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Hay mucha gente que quiere entrar aquí. Oiga, profe, Dígame. una duda a lo mejor media tonta. A ver. Ahorita que dijo de la retroactividad de leyes, vamos a suponer que sea una persona, no sé, a una mujer la violaron y y se atrapa a la persona que la violó y entonces el defensor de la persona dice, no, pues vamos a aplicar esta ley que le beneficia más. Pero, por ejemplo, el abogado de la persona, de la mujer violada, no puede decir, oye, no, pues vamos a ponerle la ley que tiene más años. ¿Se beneficia a quién? ¿Al que hizo el delito o a la víctima? Se beneficia al que le vas a aplicar la ley. Ah, ok. Y Ya. en automático, pues afectas a la víctima, ¿no? Porque en vez de va a estar 15 años, va a estar 12, por ejemplo, ¿sí? Pero pues así está la ley. Tiene un fundamento, tiene un trasfondo de por qué es así. Se supone que si las leyes están cambiando es porque se está evolucionando, se está haciendo cada vez mejor. Y entonces el fundamento es que esa persona ya no ocupa 14 años, ocupa 12 porque se supone que cada persona que está en la cárcel se supone que es, pues las cárceles no se llaman cárceles como tal, se llaman centros de readaptación social. Se supone que a la hora de estar en una cárcel
con este nombre que les acabo de comentar, se supone que los van a arreglar, los van a reformar, ¿sí? Entonces, ese es el trasfondo, ¿sí? No que cada vez sea más fuerte las penas. En algunos casos sí, en algunos casos muy específicos sí. Y, bueno, y el otro trasfondo que no se ve en ningún lado es que las cárceles se están llenando, entonces necesitan como que ser más eficientes y sacar gente, ¿no? Por ahí va el fundamento, ¿no? Bueno, Gracias, maestro. de nada, al contrario. Entonces continuamos con la otra presentación. Les dejo los videos ahí para que ustedes les den una revisada, por favor. Y vamos con la siguiente, con la que nos corresponde. Sigue entrando gente. Profe, los videos los va a mandar por medio de las diapositivas ahí como material a la plataforma. Sí, o sea, los voy a sacar de la diapositiva y los voy a poner ahí a un ladito en el aula para que de ustedes directo entren. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Déjales comparto esta pantalla. Ok, ese es el tema que vamos a ver ahorita. Los conceptos jurídicos fundamentales. Muy interesante porque ¿cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales? ¿Cuáles son los conceptos jurídicos más importantes, los más trascendentales? El cómo, qué es lo que se toma en cuenta para generar una ley, cuál es el fundamento, ¿sí? Entonces, el objetivo es reconocer y entender los principales conceptos jurídicos. Los temas que comprenden este título es definición de los conceptos jurídicos fundamentales, los supuestos y las consecuencias de derecho, los sujetos del derecho, los objetos del derecho, la cópula, deber ser y la relación jurídica. ¿Sí? Dice, definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Dice, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes, pregunta de examen. Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Comprendamos tanto a las manifestaciones de conducta jurídica lícita como aquellas de conducta jurídica ilícita. Ejemplo de conducta jurídica ilícita, una compraventa en donde el objeto es adquirido de forma ilícita. ¿Sí? Entonces, para que se dé toda esta cadena donde hay imagínense, hay un supuesto, ¿sí? O sea, a ver, ¿cómo les explico? Este análisis de la sociología jurídica que analiza el comportamiento de la sociedad, ellos se encargan de ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Y de ahí, de esos comportamientos donde ellos ven que algo está sucediendo, algo está evolucionando y algo se está cocinando, como quien dice, entonces de ahí se genera un supuesto que le dan forma, ¿sí? ¿Sabes qué? Vemos que está pasando esto en la sociedad, seguramente nos va a generar este problema, ¿sí? Entonces, vamos a poner en orden un análisis del supuesto. Un supuesto es como cuando dicen supuestamente dijo, supuestamente pasó, o supuestamente, etcétera. Es un supuesto, es un caso que pudiera suceder, una situación que pudiera suceder, ese es el supuesto, ¿sí? Ya tengo el supuesto. Ahora, ¿qué peso le voy a dar a ese supuesto? O sea, ¿qué ley ese supuesto en qué ley lo voy a enmarcar y qué valor le voy a dar a esa ley? ¿Sí? Y luego de esa ley, ¿cuál es la consecuencia? O sea, la pena, la privación de la libertad, la multa, el apercibimiento, etcétera. Entonces, se fijan, es todo una cadena. Y para aplicar toda esa cadena, tiene que ser a un caso constante, que tenga una relación jurídica, que interviene elementos constantes y necesarios para poder aplicar toda esa cadena que les digo, ¿sí? Entonces, no es así nomás. Ustedes dicen, bueno, ustedes cuando ya están bien expertos
y que se sepan la ley, va a decir, no, pues esta ley hay que aplicar esta ley, y es y de acuerdo al código. Pero hay un trasfondo, hay una cadena de hechos para haber podido formar esa ley, ¿sí? Y para aplicarla tiene que haber ciertos elementos constantes y necesarios para que diga, esta cajita, como los zapatos, no, estos zapatos van en esta caja, haz de cuenta, ¿sí? Para una conducta lícita o ilícita, o una conducta combinada que es ilícita para una lícita con una ilícita. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de un acto jurídico donde interviene una conducta lícita con una ilícita? A ver, permítanme tantito, no sé si alguien quiere. A ver, Sergio Armendáriz ha levantado la mano. ¿Qué pasó, Sergio? Adelante. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver cómo queda preguntas y respuestas al ratito. ¿Qué pasa? Esta. Aquí. Entonces, dice, se convierten en las categorías esenciales de todo derecho, presente, pasado, positivo, natural, justo o injusto, legislado, consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Dice, el supuesto jurídico se define como la hipótesis normativa, que es lo que les estaba llamando. El supuesto es la hipótesis, es formular una hipótesis, pues es básicamente eso, el supuesto. La hipótesis es ya ponerla por escrito, darle forma, bien analizada, ¿sí? De cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. Al momento de actualizar las consecuencias de derecho es cuando ya estás usando esta hipótesis ya tomó forma, ya la estás utilizando. ¿Sí? Es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y cuya realización dependerá de las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Estamos hablando de la ley que ya está escrita, ¿sí? Ay, perdón porque me están avisando acá que algo falta. Ahorita vamos a preguntitas, Alicia Montelongo, por favor. Las consecuencias de derecho son, por lo tanto, aquellas situaciones concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios supuestos del derecho. La consecuencia, ¿qué es? Cuando ya se realizó uno o varios de los supuestos de derecho que ya puse, que están en antelación a la consecuencia. La consecuencia es lo último. La consecuencia es lo último, la consecuencia de derecho es lo último, y los supuestos de derecho, pues es antes de la consecuencia. La consecuencia es el castigo, es la privación de la libertad, es la multa, es el apercibimiento, etc. La cópula, deber ser, es el nexo que une la hipótesis normativa, pregunta examen. La cópula, deber ser, es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición y la consecuencia de derecho. Ahorita vamos a ver un pequeño video de esto. Los sujetos de derecho o personas jurídicas son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Pregunta de examen. Los sujetos de derecho o personas jurídicas son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Los objetos del derecho constituyen las diferentes formas de conducta regulada que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos, ilícitos y sanciones, es decir, comprenden la conducta jurídica lícita, facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos en general. Hay sujetos de derecho o personas jurídicas y hay objetos de derecho, ¿sí? Tienen que encontrar la diferencia, ¿sí? Entonces, los sujetos de derecho somos nosotros, los sujetos de derecho, personas jurídicas, a los que nos van a aplicar la ley, ¿sí? Nos van a imputar los derechos. Y los objetos de derecho es el proceso que vas a seguir. Son todo lo que haces que trae una consecuencia, un delito,
un acto jurídico, un hecho jurídico, hechos lícitos, ilícitos, ¿sí? Las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos de articulación de todos los elementos simples anteriormente enumerados. Si en una relación jurídica de toda esta cadena que les mencioné, si falta uno, ya no jala, ya no funciona, ¿sí? Tiene que tener todo esto, el análisis, el supuesto, la hipótesis, la ley y la consecuencia. Enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales según Kelsen, un jurista que está ahí en el libro, muy mencionado y muy famoso y nos persigue a todos lados. Dice, el hecho ilícito o antijurídico son los conceptos jurídicos fundamentales según Kelsen. Es el hecho ilícito o antijurídico, la sanción, el derecho subjetivo, el deber jurídico, el sujeto de derecho o persona jurídica y la responsabilidad jurídica. Lógicamente, esos conceptos jurídicos fundamentales se desprenden del postulado kelseniano, según el cual, bajo determinadas condiciones, un sujeto A, lo ponen como una fórmula, un sujeto A deberá observar cierta conducta. Si no la observa, un sujeto B, o sea, el órgano del Estado, le aplicará determinada sanción. Un sujeto A, ¿qué significa aquí? Que deberá observar cierta conducta. Un sujeto A, la ley, el derecho, que trata de obligarme a mí a mantener cierta conducta para no tener problemas. Pero si yo no observo esa conducta, o sea, si me brinco esa conducta, ¿qué pasa? Entra el órgano del Estado, ¿sí? A decirme, compadre, te brincaste la barda, güey. Te pasaste la línea, hay una consecuencia, esa es la consecuencia y yo como Estado tengo la obligación de castigarte. En efecto, el primer concepto jurídico fundamental, o sea, el hecho ilícito o antijurídico, está indicado en postulado kelseniano como hecho condicionalmente de la sanción. Cuando el sujeto A observa una determinada conducta, o sea, yo, a su vez, el segundo concepto fundamental es comprendido en la segunda parte del esquema, al imponer al órgano del Estado el deber de aplicar la sanción, ¿sí? No observo una conducta determinada y yo tengo el deber de aplicar la sanción cuando el sujeto A no observa la conducta debida. Es decir, la sanción está caracterizada como la consecuencia jurídica que sobreviene ante el hecho ilícito o antijurídico. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Todo en orden? Todo muy bien, profe. Todo bien. Muy bien, qué bueno. Pues sí explico bien, eso es bueno. Los supuestos y las consecuencias de derecho. Los supuestos y las consecuencias. Se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. El supuesto es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Hemos estado hablando todo este tema, ¿sí? Preguntas de examen. Hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de derecho. Acto jurídico es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. Tengo la intención de producir consecuencias de derecho, ¿sí? Sí, tengo la voluntad, tengo la intención de producir consecuencias de derecho. Es un acto jurídico. Un ejemplo de acto jurídico, una compraventa, un arrendamiento de un inmueble, comprar un seguro, adquirir un crédito, hipotecar mi casa, todo es un acto jurídico. Yo estoy manifestando mi voluntad, yo lo quiero hacer, ¿sí? El hecho jurídico no tiene la intención de generar consecuencias de derecho.
un nacimiento, el nacimiento propiamente de uno de nuestros hijos es un hecho jurídico. Yo no estoy pensando en producir consecuencias de derecho, yo no estoy pensando en tener un hijo. ¿Sí? El estado jurídico es una situación permanente de la naturaleza o del hombre, prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Nosotros, al tener mayoría de edad, ya estamos en un estado jurídico. ¿Sí? En cualquier momento puedo generar un acto jurídico o puedo generar un hecho jurídico. ¿Sí? Entonces, les llamamos, estamos en un estado jurídico, como que en un estado de alerta, que yo puedo generar algo de eso. ¿Sí? Y lo hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Los objetos del derecho. Persona jurídica se entiende es el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, es el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos. Persona jurídica, ¿quién es? Somos nosotros. ¿Sí? Según el artículo 25 de nuestro Código Civil vigente, son personas morales la nación, los estados y los municipios, las sociedades civiles y mercantiles, etc. También se divide en personas jurídicas colectivas y persona jurídica individual. ¿Cuáles son las personas morales? ¿Alguien que me pueda dar ejemplos de una persona moral? A ver, Karen. Buenas noches, licenciado. Una persona moral es podría ser una empresa, por ejemplo, Coca-Cola o Bachoco, PepsiCo, etcétera. Es correcto, muy bien. Excelente, te ganaste $1. No, muy bien, eso es. Muy bien, continuamos. Dice, los objetos directos del derecho comprenden las siguientes formas de conducta jurídicamente regulada. Los derechos subjetivos son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija, impida algo en relación a otra. Acuérdense que veíamos al principio de la clase derechos objetivos y derechos subjetivos. Estamos hablando de derechos subjetivos, es todo el ordenamiento legal, todo el aparato legal que se ha creado, ¿sí? En todos los años, en cientos de años, en 200 años, está ahora sí que a nuestra disposición. Para nosotros aplicarlo, ahora que vamos a ser abogados, vamos a aplicarlo, saber cuál es lo que debo aplicar, o si nos portamos mal, pues para que nos lo apliquen a nosotros. ¿Sí? Los deberes jurídicos son formas de conducta regulada, todas se constituyen un estado de sujeción del obligado frente al prestador. Un deber jurídico, por ejemplo, si yo estoy rentando una casa, si yo estoy rentando mi casa, pues mi deber jurídico es cuidar la casa y pagar, ¿verdad? Pagar la retribución que se acordó en el contrato. Los actos jurídicos constituyen formas de conducta reguladas por el derecho, pues determina sus elementos esenciales y de validez. Un acto jurídico, lo vamos a ver más adelante, tiene elementos, requisitos específicos que le dan validez a ese acto jurídico. Si le falta alguno de esos requisitos, pues vamos a empezar a ver variables de los actos jurídicos que son perfectos, imperfectos, nulos, inexistentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra vez, un ejemplo de acto jurídico, un contrato de compraventa. Un arrendamiento. ¿Sí? Un contrato de arrendamiento es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque interviene la voluntad, que es lo que vimos hace ratito. Yo lo quiero hacer. ¿Sí? Un testamento es un acto jurídico. Los hechos lícitos o ilícitos constituyen a su vez otras formas de conducta jurídica, pues son tomados en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias. Muy bien. La cópula, que es lo que veíamos hace ratito, esto es de examen, la cópula, deber ser y la relación jurídica. Esta tabla básicamente habla de la cadena que les estaba diciendo yo ahorita, más resumida como si fuera una fórmula.
Y es lo que decía Kelsen, si A tiene que ser B. ¿Sí? Es el supuesto normativo ahí está, ¿sí? La actualización del supuesto, o sea, encuadras la situación, eso es actualizar, supuesto jurídico, pasa la situación, actualizas el supuesto, o sea, lo encuadras y luego la consecuencia jurídica, ¿sí? La consecuencia, el castigo, el apercibimiento, lo que habíamos mencionado. Aquí hay un video que quiero que lo vean, es un señor que está hablando, es un poquito lento, pero habla muy claro de este tema. ¿Sí estamos de acuerdo en ver el video o ya se quieren ir a dormir? Adelante, adelante. Sí, está bien verlo. Okay. ¿Saben cuál es la forma más fácil para estrenar lo que quieran? Mi tarjeta de crédito SEAT. Desde el primer día de compras te da... Ahí el tema de anuncios, pues híjole, pues ¿cómo le hago? Para quitarlo, permítame tantito. Lo quito de acá, lo pongo por acá. Aquí en el waffle que le llaman. Me voy a YouTube. Lo pongo por acá. Entonces, dejo de presentar. Me quito de la vista. Comparto el video. Ahí paró por los anuncios. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, cualquier parte de donde nos estén viendo. El día de hoy vamos a hablar del ser y el deber ser. Es un tema de suma importancia para cualquier estudiante de Derecho en los primeros semestres. Para poder hablar del ser y el deber ser, es necesario recordar lo que es el derecho. Pues bueno, habíamos hablado, o en sus clases han hablado, acerca de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en una sociedad. Y también ustedes recordarán la importancia del derecho en una sociedad sin la cual, pues definitivamente viviríamos en una completa anarquía o en un caos social. Aquí el punto es entrar en materia haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo hace el derecho para que se cumplan sus objetivos? Es decir, pongamos el ejemplo de una regla en el sentido de que está prohibido manejar a exceso de velocidad frente a una escuela. Ahora bien, ¿cómo hace el derecho, específicamente el Estado, para que se cumpla esa regla? Pues precisamente para eso están las normas jurídicas. Antes de entrar de lleno a lo que son las normas jurídicas, es necesario establecer también que el ser humano no únicamente se relaciona con normas jurídicas, sino que también vive en un mundo de leyes naturales. Y pues bueno, ¿qué son esas leyes naturales? Pues precisamente las leyes naturales nos indican fenómenos de la naturaleza, es decir, nada más nos describen lo que son fenómenos que acontecen en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, para poder hablar de leyes naturales, pues bueno, es preciso hablar o establecer un ejemplo de una ley natural, y como todos lo sabemos, ¿no? Una de ellas es el hecho de que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos. Si se dan cuenta, o si ustedes recuerdan sus clases de física, al hablar o al establecer que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos, prácticamente
nos está indicando un fenómeno de la naturaleza, no nos está diciendo qué hacer o cómo se debe de actuar, simplemente nos dice que así así es ese fenómeno y no podemos actuar en contra de la naturaleza. Vamos, si ustedes toman en este momento un objeto que tengan a la mano y lo sueltan, definitivamente ese objeto va a caer, no se va a quedar suspendido en el aire. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de las leyes naturales? Por la simple y sencilla razón de que el hombre vive constantemente en relación con esas leyes naturales. Continuando con el tema, el hombre también se relaciona con reglas, pero no precisamente reglas que tengan que ver con el ámbito jurídico. Esas reglas estamos hablando de que son los mecanismos necesarios para llegar a un fin. Bien, como les decía, la regla es la expresión de los mecanismos necesarios para llegar a un fin y podemos establecer una fórmula para hablar de la regla, para que se nos vaya haciendo un poquito más práctico. Hablemos de la regla, se expresa de la siguiente manera: si X a Y, donde X viene a ser el objetivo, el fin que se desea, y Y viene a ser el mecanismo para poder llegar a este objetivo o para poder llegar a ese fin. Ahora bien, ¿cómo lo podemos traducir esto a la vida cotidiana? Es sencillo. Por ejemplo, todos en nuestra vida, como decía yo hace un momento, vivimos a base de reglas. Ejemplo, en nuestra casa, si nos dicen, si quieres ir a la fiesta, pórtate bien. Si nos damos cuenta, el objetivo es ir a la fiesta, vendría siendo X. Y Y es el mecanismo, es decir, portarnos bien. Y así podemos encontrar definitivamente demasiados ejemplos en nuestra vida cotidiana o en nuestro actuar cotidiano. Otro ejemplo podría ser, si quiero sacar 10 en la introducción al estudio del derecho, tengo que estudiar demasiado. Y así podemos encontrar múltiples ejemplos y que ahorita en este momento ustedes pueden imaginarse cada uno de ellos. Ahora bien, ya veíamos la fórmula de la regla. A esta regla, mencionábamos hace un momento donde manifestábamos que si X es Y, donde X es el objetivo o el fin que se persigue y Y es el mecanismo por el cual vamos a llegar a ese objetivo, a ese tipo de reglas las vamos a llamar reglas en sentido amplio, así como se escucha, reglas en sentido amplio. Ahora bien, por lógica, si hablamos de reglas en sentido amplio, también vamos a encontrar reglas en sentido estricto. La diferencia va a consistir en que las reglas en sentido estricto traen aparejados derechos u obligaciones. Ahora sí nos estamos enfocando más a lo que es el mundo jurídico. Una regla en sentido estricto, piensen, vamos a suponer, aquella que trae aparejadas derechos y obligaciones. Pensemos, un contrato es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir obligaciones. Ustedes se pondrán a pensar, ¿a poco o acaso eso es una regla? Efectivamente es una regla en sentido estricto o lo que también vamos a conocer nosotros como norma jurídica. ¿Cómo vamos a expresar o cómo vamos a identificar cada uno de esos elementos de una norma jurídica? Ustedes se preguntarán, ¿en dónde vienen los derechos y en dónde vienen las obligaciones? Pues precisamente el contrato, al ser un acuerdo de voluntades y que crea obligaciones, desde ese mismo momento esa norma jurídica o esa regla en sentido estricto nos está otorgando una obligación o incluso nos está otorgando
un derecho, para el caso de cualquier contrato. ¿Cómo vamos a expresar, o al igual que la regla en sentido amplio, cómo vamos a manifestar la norma jurídica a través de una fórmula? De la siguiente manera. Bien. La norma jurídica o regla en sentido estricto la vamos a expresar con la siguiente fórmula, y yo creo que ya muy conocida por la mayoría de todos los que estudian derecho. Si A es, debe ser B. O también llamado principio de causalidad jurídica. Vamos a descifrar cada uno de los elementos de esta pequeña fórmula. Si A es, debe ser B. A lo vamos a llamar supuesto normativo, es decir, el contenido de la norma jurídica como tal. Hablábamos hace un momento de un contrato, es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir derechos u obligaciones. Eso que les acabo de decir es el supuesto normativo, es el contenido de la norma jurídica. Se refiere a la actualización del supuesto. ¿A qué nos referimos con la actualización del supuesto? Sencillo. El supuesto normativo, es decir, la norma jurídica, mientras esté en la ley, se queda simplemente así, como un texto más de la ley. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo real, cuando en el mundo fáctico o en el mundo de los hechos, en nuestro actuar cotidiano, una conducta o varias conductas encuadran en lo que establece la norma jurídica? Pues lo vamos a llamar actualización del supuesto, es decir, nuestra conducta se está llevando a cabo conforme a lo que establece el supuesto normativo. Pensemos en un ejemplo. Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa. En ese mismo momento se están creando derechos y obligaciones para las partes, para los sujetos que intervienen en el contrato, es decir, el comprador y el vendedor, y entonces se está actualizando el supuesto normativo. ¿Pero qué va a pasar? No todo acaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Derivado de esta actualización del supuesto, va a haber una consecuencia jurídica. B viene a ser la consecuencia jurídica. En muchas ocasiones, varios tratadistas nos hablan de que una norma jurídica trae sanciones, pero no necesariamente debe traer sanciones. Lo que sí es de que la mayoría, vamos a ver en un momento más, la mayoría de las normas jurídicas trae una consecuencia jurídica. En el caso que les he planteado del contrato, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Que va a haber derechos u obligaciones para Juan y para Pedro. Esa va a ser la consecuencia jurídica. Pensemos, hablamos de un contrato de compraventa. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? Suponiendo que Juan es el vendedor y Pedro es el comprador, la consecuencia jurídica va a ser que Juan tiene que entregar la cosa vendida a Pedro, y Pedro a su vez tiene derecho a recibir la cosa, pero también tiene obligación de pagar, de dar el dinero. Y eso lo vamos a llamar principio de causalidad jurídica. ¿Por qué principio de causalidad jurídica? Sencillo, esta es la consecuencia. Para que haya una consecuencia debe haber un acto que haya llevado a esa consecuencia. Pero en el mundo jurídico no podemos hablar de una consecuencia jurídica o de una actualización de un supuesto, obvio, sin un supuesto normativo. Como podemos ver entonces,
Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Está claro? Sí. Sí. Qué bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Elisa, adelante, Elisa. Licenciado, nada más una pregunta. Quedamos, bueno, según entendí, el supuesto normativo es la ley como está escrita, ¿verdad? Es correcto. Y luego la consecuencia jurídica son los derechos u obligaciones de que Que se se contraen. generaron, así es. Ajá. O Y, bien, o bien la consecuencia puede ser cuando no se cumplió con eso, con esas obligaciones, pues bueno, también está la consecuencia, ¿verdad? Que también pasa el castigo, la privación, etcétera. una sanción, ¿verdad? Es correcto. Ok, en palabras más, más simples, actualización del supuesto fue lo que no entendí muy bien. Cuando Que sí. está la ley donde dice, por ejemplo, para que se dé un arrendamiento de una casa inmueble tiene que haber un contrato de arrendamiento, etcétera, tiene que tener estos elementos esenciales de validez para que el contrato sea válido, ¿sí? Uh-huh. La actualización es que se dé, de hecho, una situación donde alguien quiera rentar una casa, ¿sí? Se Ok. rentó la casa, se generó el contrato, o sea, está la ley y luego ya pasó. Lo que dice la ley ya está pasando aquí, ¿sí? Ya, En es el como acto. que acción. Exactamente, exactamente. Entonces, a eso se refiere. Gracias, maestro. De nada. ¿Algo más, señores? Todo claro, todo claro. Eventualmente les voy a pedir ahí que abran sus cámaras. Hoy no, si quieren hoy no, pero de repente les voy a pedir eso. No voy a encontrar a alguien dormido por ahí. No se crean, pero es importante este vernos por ahí de vez en cuando. Se genera ahí un vínculo y una responsabilidad y para seguir todos adelante. Adelante, Sergio Armendáriz. A lo mejor no funciona tu micrófono, Sergio, porque no te escucho. A ver, Vincent. Maestro, por ejemplo, ahí en el hecho jurídico y acto jurídico, por ejemplo, en el hecho yo puedo vender un carro robado, pero yo no sé qué es robado, por X o por Y. A lo mejor yo lo compré y nunca me di cuenta que era robado y ya lo quiero volver a vender y cuando lo vendo, pues ahí me doy cuenta que es robado. Ahí es un hecho jurídico porque yo no lo estoy haciendo con el afán de perjudicar. Bueno, de entrada es un acto jurídico porque tú estás queriendo generar esa obligación, ¿verdad? De entregar y hay un pago y todo, ¿sí? Es un acto jurídico porque es tu voluntad, interviene tu voluntad de hacerlo. Tú no sabes que hay algo malo ahí escondido, ¿verdad? Entonces, no entra como directo como un hecho jurídico, es un acto jurídico que tiene esa consecuencia. Oh, ya. ¿Ok? Bueno, gracias. De nada. Entiendo que tienen clase algunos, pues, si no hay otro comentario, pues ya terminamos. Se acerca el examen, en la próxima clase vemos detalles para el examen, qué temas va a haber, qué preguntas, vamos a ver si podemos hacer algún repaso. Ahí nos preparando, enfilándonos para eso porque ya está cerca. Y como quiera, yo sigo revisando sus tareas. Como les dije, encontré trabajos muy interesantes, muy buenos. Yo lo que hago es cuando veo un trabajo que cumple al 100% con todo, lo grabo y lo tengo yo guardado ahí por si se ofrece, ¿sí? En general vi muy buenos trabajos, casi todos son 9 y 10, ¿no? 8 también por ahí. Si faltó algo, algún tema, alguna falta de ortografía por ahí, imágenes, cosas así. Pero en general, muy buenos trabajos. Que pasen buenas noches. Yo me quedo al pendiente así como lo hemos estado haciendo a través de la plataforma. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, con toda confianza y a través de la plataforma. ¿De acuerdo? Gracias.
Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, maestro, gracias. Al contrario, buenas noches. Gracias, profe. Al contrario, buenas noches.